Entonces, muy atentos con las actividades que vamos a hacer y lo que vamos a estudiar el día de hoy en clase de religión. ¿Entendido? Muy bien, entonces nos volvemos a la presentación y le solicito por favor a Marian que indique si se está viendo la presentación. Marian, ¿se está observando la presentación? Sí, señora. Muchas gracias, Marian. Entonces le voy a solicitar a Luna Torres. Luna. Sí, señora. Bien, Lunita. Aquí encontramos los desempeños de religión y ética como unificados, ¿sí? Entonces me haces el favor y me lees los desempeños de religión, si eres tan amable. Sí, señora. Religión. Valor y descubra a Jesús como la presencia y manifestación del camino, la verdad y la vida, y su proceso de humanización. Segunda. Explora las vidas de algunas mujeres y hombres notables de Israel por su entrega a Dios. Muy bien. Descubro la vocación de nuestra iglesia y la misión de quienes pertenecemos a ella. Muchas gracias, muy amable. Le vamos a pedir el favor a Adriana. Adrianita, ¿estás ahí? Sí, señora profe. Bien, Adrianita, ¿nos puedes leer los desempeños de ética? Sí, señora. Muy bien, dale. Practica hábitos de vida que favorezcan y promuevan el cuidado del desarrollo personal y mi salud. Muy bien, muchas gracias, Adrianita. ¿Y la segunda? Asumo mis responsabilidades con el cuidado y preservación de los bienes personales, comunitarios y ambientales. Muy bien. Entonces, como ustedes ya saben, esto se va a subir el día de hoy, ¿sí? En horas de la tarde, ¿vale? Y posteriormente ustedes los van a estar escribiendo en su cuaderno, ¿vale? Los desempeños de este segundo periodo. Bien, entonces vamos a continuar. Entonces nos dice, vocación a construir el reino de Dios. Bien. Entonces, ¿qué personajes te llaman la atención para imitar cuando sean adultos? Entonces aquí nos muestran a un cantante, una actriz, deportistas, médicos científicos y periodistas. ¿Sí? Entonces, nos muestran a un cantante. Me imagino que muchos de ustedes saben quién es este cantante, ¿cierto? Entonces vamos a preguntarle a Andrés Duque, ¿tú sabes quién es este cantante, Andrés? Señora, Nicky Jam. Dime, no te alcancé a escuchar, cielo. Nicky Jam. Ah, ok, ok. ¿Y él es cantante de qué? Trap. Eso es trap. Ah, ok, ok, ok. ¿Te gusta la música de él? Más o menos. Más o menos. Bueno, ¿qué tipo de música te gusta? Me gusta la música en inglés. Ah, te gusta la música en inglés. Entonces, tú pondrías a otro artista y de habla inglesa, ¿cierto? Señora. Bueno, vamos a preguntar aquí, esta actriz es colombiana, vamos a preguntarle a Stephanie. Stephanie, ¿tú sabes quién es ella? ¿Qué interpretaba el año pasado en televisión? Steffi, 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 ¿estás ahí? Bien. Preguntémosle, ¿sí Yo, estás, profe. Steffi? ¿Aló, Steffi? Profesora, yo quiero participar. Profe, Perdón, discúlpeme, discúlpeme. No vamos a empezar con
la mala indisciplina y pasando por encima de la monitora. Y ni mucho menos no respetar a quien se le da la palabra. ¿Entendido, chicos? Bueno, entonces le vamos a preguntar a María José Giraldo. ¿Sabes quién es ella? No, señora. No, entonces vamos a preguntarle a Melanie Piedradita. Melanie No, señora. Piedradita, ¿no sabe? Bueno, es una actriz que trabajó en El Man es Germán. Me imagino que ustedes en algún momento vieron esa serie. Era la que hacía, de la que tenía un canal en YouTube. No puedo poner más artistas porque es que son tantos que solamente pude poner esas. ¿Listo? Aquí hay varios deportistas, ¿sí? Me imagino que ustedes en algún momento habrán escuchado de estas deportistas. Preguntémosle a Marían Rojas. ¿Tú conoces alguna de estas deportistas? Sí, señora. Dime a cuál conoces, que hayas escuchado. No me acuerdo los nombres, profe, pero conozco a las de las dos primeras imágenes. A la A como Paola, la... Paola Ajá, Pajón, ella. Sí, ¿deportista en señora. qué? Creo que es en ciclismo, profe, creo. Es en ciclismo, muy bien, en ciclismo. Y nuestra querida aquí, No me acuerdo, profe, tampoco. bien, ella es de salto largo y aquí hay una patinadora. ¿Mm? Excelentes deportistas las tres, muy bien. Bien, entonces hablábamos aquí de también los científicos, médicos científicos y dos periodistas que son bastante buenos en su trabajo. Entonces nos dicen qué vocaciones tienen ellos, qué vocaciones tendrá el artista, qué vocación tendrá la actriz, qué vocación tendrá el deportista, los médicos y obviamente los periodistas. Entonces preguntémosle a Peña Melanie, ¿qué vocación crees que tiene el cantante? ¿Qué vocación debería tener? Melanie. Un momento, profe. Bien, entonces démosle la oportunidad a otro chico mientras ella se alista y le pedimos el favor a Panizo Valeria. ¿Qué opinas acerca de qué vocación debe de tener nuestro cantante? ¿Valeria está? ¿No está Valeria? Bueno. Profe. Marian. Sí estoy. Bueno, y entonces, mi cielo, ¿por qué no contestas? Nena. Señora, profe. Por favor, responde la pregunta. Bien, como que no entendió. Bien, preguntémosle a David. David, ¿qué vocación debe de tener el cantante? Recordemos ¿Cantar? qué significa vocación. ¿Qué significará la vocación? Eso lo habíamos visto a principio del año. Ya. ¿No? Bueno, recordemos que una vocación es lo que se nos da. ¿Y quién no lo da? No lo da Dios. Esta vocación bien puede ser a nivel de poder estar, ayudar a los demás, trabajar con los demás, siempre en pro de ayuda y obviamente de ser un buen ejemplo para los demás. Entonces, estamos hablando de este tipo de vocación, ¿vale? Entonces, el cantante tendrá una vocación para, obviamente, dar información y dar
al público su mensaje, ¿sí? Este mensaje puede ser de forma positiva o puede ser de forma negativa. La idea es que su mensaje vaya a ser siempre de forma positiva en crecimiento a la persona. ¿Listo? Esa sería una buena vocación. Si el cantante en sus composiciones o en sus actividades como cantante no muestra esa vocación de Dios, pues obviamente va a ser una persona que no va a ser lo idóneo ni lo mejor para seguir. ¿Sí me hago entender? ¿Hay alguno que tenga alguna pregunta, Marian, de acuerdo a lo que yo expliqué? Profesora, ¿Quién habló? yo profesora, Cuando me dicen yo, mis amores, no me doy cuenta. Por favor, me dicen el nombre. profe. Samuel, profesora. Ah, ok. Samuel, dime. Profesora, la vocación del cantante que está ahí es ¿Es que, papi? cantar. Sí, pero entonces sus mensajes que da, o sea, no es solamente cantar, es el mensaje que él quiere dar con esa canción. Sus mensajes sí son acordes a ayudar a los demás a crecer como persona, o sus mensajes son totalmente errados referente a cosas que no, definitivamente no son buenas. Entonces, mis amores, para seguir estas personas debemos de tener claro si estas personas sus vocaciones las están utilizando de acuerdo a el reino de Dios, ¿sí? Encontramos una gran cantidad de tipo de estos artistas que el contenido de sus canciones no son las mejores, son muy particularmente grotescas, muy bruscas, tratan siempre en su gran mayoría canciones malinterpretando qué es una mujer. Entonces, la mayoría de esas canciones no son muy buenas. ¿Por qué puse a él? ¿Por qué lo puse a él? Porque es el de los menos. Es un cantante que no es tan, sus canciones no son tan terribles como otros, ¿sí? Entre lo menos peor es él, ¿sí? Entre lo menos peor es él. Bien, en cuanto a esta artista, ¿por qué escogí esta artista? Porque donde ella estaba trabajando en el programa que ella estaba realizando, el programa era dirigido para un ambiente familiar. Por eso la puse a ella ahí. ¿Y por qué era ambiente familiar? Algunos que han visto el Man es Germán, siempre en cada capítulo nos deja una enseñanza. Siempre nos dejaba una enseñanza. Por eso puse a esta artista. ¿Por qué se colocó estas tres mujeres? Y también hay hombres excelentes, James, también está Falcao, ¿cierto? En el fútbol, también están nuestros ciclistas. ¿Y por qué se escogen esos buenos ciclistas? Porque ellos siempre tienen una meta clara y es sacar siempre a sus familias adelante, salir ellos también adelante. Y siempre en su gran mayoría de los que he escuchado, siempre tienen presente a Dios. Siempre estos deportistas tienen en claro que hay un ser que siempre les va a estar ayudando y apoyando. En la parte de la medicina y médicos científicos, en este momento son esenciales, primordiales para nuestra construcción del reino de Dios. En este momento hay muchos médicos a nivel mundial que se están encargando en estudiar e investigar para conseguir una vacuna contra el coronavirus. No solamente es a nivel de Colombia, que hay varios médicos científicos que están trabajando con respecto a esto, es a nivel mundial, porque esta pandemia es a nivel mundial. El primero que encuentre, obviamente, esa vacuna, pues obviamente la dará al servicio de ¿quién? Pues de la humanidad
¿Su qué? Su investigación. Entonces, ese también es una vocación para construir el reino de Dios, buscar siempre la ayuda a los demás y no solamente individual. Y aquí encontramos dos periodistas muy especiales, dos periodistas que han sido muy atacados por varios sectores de la política, pero ellos no se quedan callados. Ellos siempre siguen denunciando la verdad y para construir el reino de Dios se necesita siempre decir la verdad. ¿Entendido, mis amigos? Entonces le vamos a preguntar a Marian si hay alguien que tenga alguna pregunta. Marian, ¿hay alguien que tenga alguna pregunta respecto al tema? No sé si sea respecto al tema, profe. Ok, por ahí alguien me habló, ¿me puede decir quién es? Yo, profe. ¿Me puede Claudia. decir quién es? Profe, Listo, Claudia, Claudita, dime, ¿cuál es tu pregunta? Profe, una pregunta respecto a lo anterior de lo que leyó, perdón, los desempeños de ética y religión, ¿toca escribirlos? Mi amor, esa información yo ya la di y yo estoy hablando ahorita ya del tema, ¿vale? ¿Listo? Ahorita le preguntas a algún otro compañerito, pero esa información yo ya la di. Se le dio al principio de la presentación. Entonces, yo necesito que ustedes tengan preguntas referentes a la presentación y al tema que se está dando. ¿Sí me hago entender? Porque entonces me hacen devolver otra vez al inicio, el inicio de desempeños, cuando eso ya lo habíamos hablado. Entonces, por favor, debemos de avanzar en el tema. ¿Sí es claro? Gracias. Les solicito, por favor, a los niños que hablan, que le escriban en el chat a Marian y le digan que necesitan expresarse y que tienen una pregunta con respecto al tema. Por favor, Marian, ¿tienes a alguien más ahí que haya escrito en el chat que tiene una pregunta? A Camila Alejandra Herrera. Bien, Camilita, te escuchamos. Acá en un Sí, señora. cuadrito. Teacher, mi pregunta es que, entonces, si nosotros queremos ser como otras personas, nosotros de adultos, entonces podemos hacer como también hacer bien y no hacer nada, porque nosotros, por ejemplo, si seguimos siendo acá en cuarentena de coronavirus y nosotros ya grandes, y Perdón, Camilita, despacito, es que no alcanzo a escuchar porque no sé si es en donde estás tú que hay tanto ruido, o sea, no alcancé a escuchar bien la pregunta. Vuélvela a decir. Gracias. Ser acá. Entonces, si nosotros ya estamos de grandes y queremos pues ser Perdón, doctores. Camila, perdón. No sé si eres tú el que tienes prendido el micrófono o hay alguien más que tenga encendido el micrófono y no me deja escuchar tu pregunta. No sé si alguien tenga más encendido, por favor recordemos que nuestros micrófonos deben de estar apagaditos porque es que yo me confundo con el ruido, ¿vale? Entonces, ¿cuál es tu pregunta, Cami? Dale. Bueno, otra. Entonces, ya, ejemplo, nosotros ya estamos de grandes, nosotros queríamos ser doctores para ayudar con el coronavirus y aún seguimos en cuarentena, eso. Entonces, ahí nosotros, si encontramos la cura, ahí nosotros también estaríamos haciendo el bien para todos, para esa cuarentena. Sí, señora, claro que sí. Esa sería una vocación para que el reino de Dios crezca. Entonces, dentro de las vocaciones que tienen todos esos personajes que yo les señalicé, esa sería una buena vocación, el ayudar al otro, ¿vale? Listo. Entonces, Sí, vamos a preguntarle a Emanuel. Emanuel, ¿estás ahí, Emanuel? Sí, señora, profe. Bien, Emanuel. La pregunta, antes de eso, ¿ves la presentación?
Sí, señora, profe. Muy bien. Entonces, Emanuel, ¿me podías responder qué cualidades y valores debe de tener esa persona? ¿Qué cualidades debe de tener una persona? Él, ella, ellas, ellos. ¿Qué cualidades debe de tener en valores para construir el reino de Dios? ¿Qué cualidades tú crees que puedan tener? Bueno, me da muestra de allá su... Marian, ¿alguien que quiera contestar esa pregunta por el chat? Paula, Vanessa Puerto. Bien, Paula, Vanessa, dinos. Fe, Fe, muy bien. paciencia, Paciencia, y esfuerzo. claro que sí, mucho esfuerzo. Dentro de esos esfuerzos está también otros valores muy importantes que ustedes también deben de desarrollar, como es la responsabilidad, como es el respeto, como es la honestidad y obviamente el amor a lo que ellos hacen. ¿Listo? Entonces, esos valores son supremamente importantes para construir el reino de Dios, ¿cierto? Si ellos no tuviesen claro lo que es honestidad, respeto, amor a su trabajo, y obviamente hay otros como la solidaridad y la honestidad, pues obviamente difícilmente estarían construyendo el reino de Dios. Entonces, tener en cuenta esas cualidades y valores que debe de tener esa persona. Y cuando hablamos de esa persona, estamos hablando de cada uno de ustedes. Cada personita que hay en cuarto A y cuarto B debe también de crecer en esas cualidades y en esos valores para que ustedes, cada uno de ustedes pueda construir también el reino de Dios. ¿Listo? Bien, entonces le vamos a preguntar a Juan José. Juan José, ¿estás ahí, Juan José? Sí, profe, para saber si tomamos apuntes. Bien, Juan José. Léeme la tercera pregunta, Juanjo. ¿Qué cualidades y valores deseas cultivar en tu vida? Bien, respóndela. La lealtad, la honestidad, Sí, el respeto, sí, el buen trato, muy bien, sí, señor. estar siempre en la mano de Dios. Súper importante. Bien, chicos, así como lo dijo Juan José, y me imagino que muchos de ustedes tomaron apuntes, quiere decir que esas cualidades y valores que Juanjo desea cultivar en su vida, no solamente en su época de niñez, sino hasta cuando él sea grande. Estos valores son los que van a ayudar a construir el reino de Dios. ¿Vale? Bueno. Entonces, vamos a ver, esto es una parte del libro donde nos dice, Jesús explicó con palabras y obra el reino de Dios. Entonces, ¿qué debemos de entender aquí? Que todo lo que decía y hablaba nuestro Señor Jesús no solamente se quedaba en la palabra, solamente en hablar,
sino que su palabra lo llevaba a la obra, o sea, a hacerlo. Si, por ejemplo, me están enseñando a que debo de respetar la palabra del otro, ¿sí? Entonces, no solamente es decir, debes de respetar la palabra del otro, debes de respetar la palabra del otro, debes de respetar la palabra del otro, sino hacerlo obra, o sea, hacerlo, realizar la acción, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a aplicar esa norma que me están pidiendo? Pues quedarme en silencio y esperar a que me den la palabra para yo poder dialogar. Es un ejercicio muy sencillo que les expliqué, ¿sí? Pero Jesús va más allá de lo que yo les estoy explicando. Jesús en sus palabras decía que había que amar al prójimo y él en realidad demostraba amar al prójimo, ¿sí? No solamente se quedaba, hay que amar al prójimo, no, él en realidad amaba al prójimo. Bien, entonces le vamos a pedir el favor a Julián. Juliancito. Sí, señora. Bien, Julián, ¿nos puedes leer la primera? Donde estoy No hablando. sabía que yo debía estar en la casa de mi padre. Desde los 12 años Jesús mostró su vocación de vivir de, a- ¿qué? De acuerdo con la voluntad de Dios. Muy bien. Quiere decir que Jesús era un niño a los 12 años y fue un niño muy obediente, ¿sí? Aquí lo encontramos en el pasaje cuando papá, o sea, San José, y su mamita María lo encuentran en el templo porque él se había quedado después de una fiesta de Pascua, él se quedó en el templo. Entonces lo encuentran a él hablando y discutiendo con los sacerdotes del Sanedrín, preguntándole muchas cosas sobre Dios. Y los sacerdotes del Sanedrín estaban supremamente pues extasiados y, uy, ¿cómo este niño tan pequeño sabe y conoce tanto de Dios? ¿Mm? Entonces, quiere decir que para seguir la obra del reino de Dios, debemos de conocer ¿a quién? Pues a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo. Entonces, la invitación que les está haciendo Jesús el día de hoy es que lo conozcan, para que por medio de nuestro Señor Jesús, ustedes conozcan a Dios Padre y a Dios Espíritu Santo. ¿Vale? Bien. Entonces le vamos a pedir el favor a mi amigo Juan Pablo que nos lea la segunda. Juan Pablo. Juan Pablo. ¿Juan Pablo está? Juan Pablo. Bien, no está Juan Pablo. Marian, ¿hay algún niño que desee leer? Un momentito que se me perdió. Marian, ¿me puedes decir? ¿Hay alguien que quiera leer? Señora, ¿No? sí, señora. Ah, bien, escoge uno, por favor. Laura Fernández. Bueno, Fernández. Profe, lo que pasa es que se me cayó el internet y me sacó. ¿Puedes volver a repetir la actividad, por favor? Mi amor, ¿sí la estás viendo? Sí, señora. Bien, léenos, por favor, la segunda imagen. Juan Bautista también mostró cuál era la vocación de Jesús. De ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús vive la vocación. Esta es la cuarta. Esta es la cuarta, vamos a leer la cuarta. Bien, entonces, había en un primer momento Juan el Bautista, que es el que está aquí, ¿cierto?
Juan el Bautista, él es primo de nuestro Señor Jesús, ¿sí? Entonces, Juan el Bautista nació primero que Jesús. Recordemos quién era su mamita. ¿Hay alguno de los niños que sepa quién es la mamita de Juan el Bautista? Marian, ¿alguien dice que sí sabe quién es la mamita de Juan el Bautista? Marian. ¿Quién, Marian? Santa Isabel. ¿Quién, Marian? Mariana García, profe. Mariana García, por favor, nos da respuesta a la pregunta. Yo, Santa Isabel. Santa Isabel. Perdón, ¿quién está interrumpiendo la respuesta? Marian, ¿tú eres la que me está hablando? García, Mariana García, ¿eres la que me está dando la respuesta? No, señora. ¿Y quién es el que me está dando la respuesta y está interrumpiendo? No, Andrés. ¿Andrés Duque? ¿Andrés? Matías, profe. Ah, Matías. Matías, Yo, ¿será que profe. puedes guardar silencio y respetas la palabra del compañero? ¿Vale? Así sepan la respuesta. Si saben la respuesta, por favor, escríbanla en el chat y Marian nos dice a quién escoger, por favor. Pero no interrumpan de esa forma. Es de muy mal gusto con la persona que va a responder. O sea, se ve mal, o sea, no está bien. Hay que seguir las normas, por favor. ¿Entendido, Matías? Matías, ¿me entendiste? Sí, señora. Muchas gracias. Por favor, guardar silencio y cuando se te pregunte poder responder. Si quieres responder, escribe en el chat que quieres responder la pregunta y Marian me dice. Gracias. Entonces, como nos lo había dicho Matías, sin haberle preguntado, ¿cierto, Marianita García, que entonces la mamita de Juan el Bautista sería Santa Isabel? ¿Sí es así? Sí, señora. Bien, entonces tú me vas a ayudar, Marian, con la siguiente lectura, que es la tercera. Jesús volvió Jesús habló en una... habló en una sinagoga sobre su vocación al leer la escritura. Muy bien, ¿y cuál fue la lectura que él hizo? Me ha enviado... No se ve, ya. Me ha Me ha enviado... enviado a llevar la buena nueva a los pobres, a anunciar la libertad a los cautivos, a liberar los oprimidos y a proclamar el año del Señor. Muy bien, entonces él dice que él trae una nueva buena. Esa buena nueva es una noticia. ¿Cuál es esa noticia? Que el reino de Dios está cerca. ¿Y por qué está cerca? Porque él, el Hijo de Dios, viene a salvarnos. Entonces él está proclamando ese reino de Dios. ¿Entendido? Gracias, María. Bien, entonces seguimos con, seguimos con David Vanegas. David, ¿estás ahí? David Vanegas. Sí, señora. ¿Nos puedes leer la cuarta? Sí, señora. Dale. Jesús vive su vocación anunciando el reino de Dios con parábolas. 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 Eso, muy bien. Léela. Les habló en parábolas porque viviendo no ven y oyendo no tienen el reino de Dios. Bueno, voy a leértela nuevamente. Dice así Jesús, les habla en parábolas porque viendo no ven y oyendo no entienden.
el reino de Dios. Quiere decir que a pesar que él les explicaba las palabras de él hacia las personas, no las comprendían. Entonces, para Jesús era mucho más fácil explicarles la palabra del Señor en forma de parábolas, ¿sí? Y cada parábola dejaba una enseñanza, ¿vale? Entonces encontramos muchas parábolas en los evangelios, muchas, muchas. Vamos a estudiar algunas de ellas, ¿listo? Más adelante. Le voy a pedir el favor a nuestro compañero Santiago Ortega que nos lea la quinta. Señora, profe. ¿Nos puedes leer la quinta imagen? Al realizar milagros, Jesús le mostró a todos sus vocaciones a vivir el reino. ¿Qué dice Jesús? Vayan a decirle a Juan, los ciegos ven y los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen. Muy bien. Quiere decir que, como dice el título, Jesús explicó con palabras y hacía obras. Quiere decir que lo que él hablaba y decía realmente se realizaba. Entonces, estos milagros que el Señor daba era un símbolo especial de que Él era hijo de Dios Padre. Muy bien, le vamos a pedir a mi amigo Matías que nos lea la siguiente. Matías. Señora. Que si nos haces el favor de Si hacer no, la lectura hágala. de la siguiente, la sexta. Si no hago las días de mi padre, obras de mi padre, no me crean, pero sí los hago. Aunque a mí no me crean, créanle a las obras. A las obras. Sí, dale. Los judíos no creyeron en la vocación de Jesús, por eso lo querían apedrear, ¿sí? Apedrear, sí, señora. Exacto. Entonces resulta que Jesús, aún haciendo esos símbolos de milagros, que eso era algo muy inusual, ¿cierto? Para esa época, para esta época también, y aún se ven milagros que hace nuestro Señor Jesús, pero las personas nos volvemos ciegas y no creemos en estos milagros. Igual pasaba aquella época. Así él hiciera ver a un ciego y que pudiese un cojo caminar normal o un sordo escuchar, aún así no les creían y habían muchos que lo querían ¿qué? Matar. ¿Por qué? Por las obras que él hacía. ¿Y por qué lo querían matar? Porque ellos no deseaban cambiar, no querían ser partícipes de ese reino de Dios. Vaya, qué tristeza, ¿cierto? Pero actualmente también encontramos personas así, que no quieren entrar en razón y querer estar en la presencia del Señor, en ese reino. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Obligarlos? ¿Será que podemos obligarlos? Emanuel, ¿tú crees que uno puede obligar a una persona que quiera y ame a Dios? Emanuel. Emanuel no responde. Preguntemos. ¿Sí, ya está? Emanuel. Yo, profe. Emanuel. Nada, ¿cuál? ¿No? Bien. María, ¿hay alguien que quiera responder la pregunta? Yo, por favor. Sí, señora, muchos. Dime quién. Sí, No, por favor. Rápido, Marian.
Antes de decirlo, ¿quién está diciendo yo para saber por qué? Para estar informada. No, pero mi cielo, es que si escogemos a los que dicen sin escribirlo en el chat, no seguimos la norma, y la norma es que te deben de escribir en el chat que es quien quiere hablar. Bueno, por favor, hay que seguir la norma. Sigamos las normas, porque entonces pues de nada sirve poner las Marian normas. Rojas Leiva. Bueno, Marian, ¿tú qué dices? Marian Rojas Leiva, profe. Por eso, Marian, Sí, ¿qué dices? señora. Dime. Dime, respóndeme. Según la pregunta que hice. Profe, ¿la puedes volver a repetir? Ay, no, mi amor, así es como difícil. ¿Quién sabe quién tiene la respuesta y que sepa lo que yo pregunté? Porque así poniéndome otra vez a repetir y repetir y repetir es como difícil. Yo sí sé, profe. Bueno, ¿quién me dijo yo sí sé? Profe, Melanie ¿Quién Sofía me dijo yo sí sé? No, ¿Quién señora, me dijo una... yo sí sé? David, profe. Ah, muy bien, David. Entonces, tocó no seguir Yo la sí sé. y decir quién es. A ver, ¿quién es? Yo, profe. ¿David? Sí, señora. David, respóndela. Yo creo, bueno, pues, yo creo que uno no debe que obligar a una persona a amar a Dios, porque ellos mismos deciden si deben amar a Dios o no. Muy bien, es la decisión de esa persona. No se le debe obligar para nada. Si esa persona tiene la voluntad de querer y amar a Dios porque le nace en su corazón, no, súper bien. Pero si no quiere, yo no tengo por qué obligarla, porque es que Dios no nos obliga. Él espera pacientemente hasta cuando nosotros le digamos sí. Quiero estar contigo, Señor, pero no podemos obligarlos, ¿vale? Bien, pues hoy ha estado como la sesión un poco interrumpida porque no hemos seguido bien las instrucciones. No sabría decir por qué no hemos podido estar muy atentos a seguir las instrucciones. Me gustaría escucharlos por qué no podemos seguir instrucciones. Mi pregunta es esa, para el que desee contestarla. ¿Por qué no seguimos la instrucción que se da al inicio de la sesión? Y esto también hace parte de ética, obviamente. ¿Quién dijo profe? Yo, profe. Camila. ¿Quién dijo yo? Camila Alejandra Herrera. Bien, Camila, te escucho. No hacemos caso porque nosotros no aprendemos desde chiquitos cómo comportarnos, perdón. Así que entonces ahí toca, mientras estamos en casa, comportarnos un poquito más, porque algunas personas en los audífonos empiezan como así, el desorden, y pues nos pueden hacer como interrupción y nos puede como el propio computador o el celular sacarnos de la llamada. Exacto, muy bien. ¿Otra razón? Dígame en otra razón, porque es que definitivamente no nos podemos comunicar asertivamente en esta sesión del día de hoy, porque pues definitivamente cuando hacemos una pregunta, contestan, abren el micrófono y tan, responden de una, ¡pah! Y no respetan la palabra de nuestra monitora, en este caso, que hoy es Mariana. Entonces, mi pregunta es esa, ¿por qué no respetamos esa palabra si ya se había dicho desde un inicio? Yo, profe. ¿Quién me dijo yo? David Vanegas. Bien, David, dime. Es que yo creo, porque tú a veces dices preguntas, entonces algunos niños ya saben, entonces están ansiosos para que tú los llames para darles las palabras. Vale.
Y Eh, por eso lo responden de una vez. bien, pero David, si damos las indicaciones desde un inicio y sabemos que nuestra moderadora es la encargada, quiere decir que a quién yo le estoy hablando, a todos los niños o a Marian para que me diga quiénes son los niños que tienen esa pregunta. Dime tú a quién me le dirijo, a todos los niños o a Marian, que es la que hoy es la organizadora. A Emilia. Ah, muy bien. Y entonces, ¿a quién deben de llevarle la pregunta? A Emilia. Exacto. ¿Y Emilia qué va a hacer? Le dice la pregunta a la profe. Y la Exacto. profe Sí, señor. Perfecto. Ese es el orden. ¿Ves? Y entonces, cuando seguimos ese orden, todo fluye rápidamente y podemos hacer la explicación rápidamente. Hoy no sé qué pasó. Por ejemplo, el día que tuvimos biología fue rápido. Pero hoy no sé qué pasó. Bien, entonces vamos a terminar lo último. Por favor, respetamos el turno del diálogo con nuestra compañerita Marianne, a Emilia, y le vamos a pedir el favor a Santa Cruz que nos lea la última, la séptima. Julián. Julián. Profe. Sí. Marian. No por interrumpir, lo que pasa es que Mariana García Gudelo tiene una pregunta. Muy bien. Entonces, Mariana Agudelo. Señora profe. Lea la séptima y después me das la pregunta, me haces la pregunta. No he venido a abolir la ley, sino a darle cumplimiento. Pero la vocación de Jesús no era cambiar el mensaje que Dios le había dado al pueblo de Israel, sino enseñar su sentido. Muy bien, perfecto. Marian, espero que tu pregunta sea referente a esta diapositiva. ¿Tu pregunta es referente a esta diapositiva? Sí, señora. Dale. Profe, cuando Jesús les habló en parábolas, ¿a qué se refiere ese en el cuarto? En parábolas, muy bien. Cuando hablaba él en parábolas. Bien. Una parábola hermosísima que en su gran mayoría escuchamos en la época de Semana Santa, próximos a Semana Santa, es la parábola del hijo pródigo. Y entonces dice la parábola que un señor que tenía dos hijos, uno mayor y uno menor, tenía una buena posición económica y que en ese entonces el hijo menor le pide a él que le diera toda su herencia. Y entonces, ¿qué hace el padre? Muy triste porque solamente se entregaba herencia cuando el padre falleciera. Entonces el papá se puso triste porque de alguna u otra forma estaba matando al papá porque le estaba pidiendo la herencia antes de tiempo. Y así continúa la parábola contando qué pasa con ese niño, con ese joven que pide esa herencia. Y al final de esa parábola, la enseñanza es definitivamente hermosa. Las personas que escuchaban a Jesús con esa simbología de las parábolas, era mucho más fácil entender cómo era el reino de Dios. ¿Sí me hice entender, Marianita? Sí, señora profe. Bien, y entonces para que ustedes lo comprendan mucho mejor, entonces van a buscar ustedes cuál es la parábola
del reino de Dios, que nos habla acerca del hijo pródigo. Por favor, anótenlo en sus cuadernos. Buscar la parábola del hijo pródigo. ¿Listo? Por favor, lo escribimos porque para la próxima sesión vamos a hablar un poquito acerca de esa parábola. Bien, entonces estas son las actividades que tenemos para realizar. Repite la tarea, por favor. Voy a desconectar un momento la grabación porque ya aquí ya hicimos la explicación. Profe, Y con mucho gusto les voy a Marian darle darle a Marian la palabra para